Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar del Tikkun del signo de Aries, porque ya estamos en el signo de Aries, ¿cierto? Y es menester, como ya lo hemos venido haciendo en otros videos, hablar de este Tikkun, que es esta corrección, ¿cierto? Visto desde el punto de vista de la Cábala, por supuesto, qué es lo que tienen que corregir los signos del zodiaco, y en esta oportunidad lo vamos a hacer, por supuesto, con el signo de Aries. Y esto también aprovecho de saludar a todos los Aries, arianas y arianos, ¿no? En su mes. Bueno, un mes que por supuesto que también hay que entender que la energía de Aries va a estar presente, por supuesto, ¿no? Así que ocupen esta energía, que es una energía de inicio, de comienzo, de hacer cosas que quizás antes las encontraban un poco difíciles de hacer, ¿cierto? O estaban esperando el momento indicado para hacerlo. Bueno, este es el mes, digamos, para poder hacer todo esto, ¿no? Atreverte a hacer cosas que antes no te atrevías a hacer, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes que tiene, que nos aporta, mejor dicho, este mes de Aries, ¿ok? Fuego, ¿no? Porque es un elemento, Aries es un elemento de fuego, por supuesto. Bueno, justamente hablando de esto, hay una visión, o la visión cabalista, mejor dicho, es una visión con respecto al fuego que dice que es una polaridad femenina, ¿cierto? Entendiendo que en el árbol de la vida, ¿no? Que tiene tres columnas, por supuesto, la columna izquierda es la columna del fuego, es que es justamente donde está Aries por su planeta Marte, y por ende también es el lado femenino, que también es el lado negativo de todo esto, pero también es receptivo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? El fuego no tiene autonomía de por sí. Es decir, y como ustedes lo entenderán, incluso a nivel científico, si lo queremos ver así, el fuego necesita un combustible. Sea la madera, sea la benzina, sea el petróleo, en fin. Y todo esto simplemente para que el fuego básicamente pueda existir. Es decir, sin el combustible, ¿qué es lo que pasa? Se acaba y desaparece el brillo. El brillo de, evidentemente, de la gente de Aries, por supuesto. Entonces, básicamente a lo que quiero llegar con esto, como gran secreto de este elemento, el fuego básicamente es un instrumento que depende de la fuente original. ¿Y qué vamos a entender con esto? Que la luz original, ¿cierto? O mejor dicho, el fuego es lo más parecido, o la luz del fuego es lo más parecido a la luz original. Y ese es el gran secreto, digamos, que la conexión real que tiene que tener un ariano o ariana es con la fuente, es con la luz original. Y eso va a hacer que se despegue un poco de esta cosa tan personalista que tiene, se desprenda también de su ego en ese sentido, y empiece a conectarse con algo mucho, mucho más grande que él mismo, por supuesto, ¿no? Siendo que es un signo muy conectado con sí mismo, por supuesto, muy individualista en ese sentido. Bueno, y estas herramientas que estamos conversando también están en relación a estas características que son también importantes. Una, el lado guerrero que tiene Aries, y el otro es el lado niño o niña que tiene Aries. Y en ese sentido, dentro de estas virtudes está una energía que es inagotable, y eso significa que Aries siempre tiene que estar haciendo algo, siempre tiene que estar haciendo algún tipo de actividad para justamente poder botar toda esta cantidad de energía. Por eso encontramos un signo que es sumamente movedizo, por eso el movimiento, la acción está totalmente relacionada con Aries, por supuesto. Son un signo que tiene la capacidad de abrir la brecha. Esto significa que como capitán del zodiaco, como líder innato que es, ¿cierto? Tiene la capacidad de ir al frente, abriendo paso, ¿cierto? A el resto de los 12 signos del zodiaco que van detrás de él, digamos. ¿Y por qué van detrás de él? Porque confían en él, porque confían en su visión, porque confían en el enfoque, confían en esta valentía, esa osadía que ellos tienen, y el avance, la determinación para avanzar, en el fondo. Y eso es muy interesante en términos de las características de Aries, ¿no? Son temerarios, por ende, son valientes, por supuesto, y tienen una capacidad de combate que es inmensa. Todo el rato combatiendo, combatiendo. Es como la punta de Marte, como esa punta que va penetrando, y lo que hace en el fondo Aries es penetrar la vida en el fondo. Y eso es una característica muy propia, por eso son, o es un signo muy del aquí y el ahora, ¿no? Para que se entienda. Dentro de
aparte de estas virtudes, por supuesto, tenemos unas características que son totalmente internas y que básicamente están en relación a esta voluntad y esta actitud que ellos tienen, que es muy simple, pero muy pura a la vez, ¿cierto? Y eso los hace que sean muy a flor de piel. No se entienda de a flor de piel porque sea un signo que sea emocional, no, sino que básicamente es porque tiene una rápida respuesta frente a las situaciones en la vida o a los eventos en la vida, reaccionan tremendamente rápido. Eh, Aries es muy rápido, es resolutivo, ahora, ya, hoy, no mañana ni antes, no, hoy. Y eso básicamente los hace ser, como dije, ser muy a flor de piel. Pero también tienen esta otra característica que es ser bastante niños o niñas, ¿no? Y eso significa básicamente que como niños tienen esta capacidad de jugar, pero también tienen la capacidad de ser, en cierta forma, o mejor dicho, se aburren muy rápido, para que se entienda mejor. Como un niño, por ejemplo, que todo lo que quiere lo quiere ahora. Es así de sencillo. El aquí y el ahora es muy importante para Aries, por eso tiene esta conexión con este lado niño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es como este niño que le regalan un juguete, juega, se aburre y ya va a buscar otra cosa. A eso me refiero con este deseo infantil y esta actitud infantil que evidentemente es algo que va a tener que sobreponerse con los años y entender que tiene que lograr convertirse en un adulto y en tener responsabilidades, porque a Aries no le gusta conectarse con las responsabilidades. Estoy hablando arquetípicamente, por supuesto, ¿no? No estoy hablando de nadie en específico, ¿cierto? Arquetípicamente Aries no es un signo que se comprometa justamente por esta característica de niño que tiene. Y eso también nos lleva a entender que Aries, por su planeta Marte, además, tiene un gran ego, que tiene que entender que ese ego tiene que ser utilizado como una herramienta de sanación y no una separación, por decirlo de alguna forma, de los demás y una separación de la luz, que es lo más importante, por supuesto. Bueno, vamos al primer ticún. Y este primer ticún habla básicamente un poco lo que mencionaba recién, que ellos se sienten el centro del universo. Soy el centro del universo. Y eso básicamente tiene que ver con su ego, por supuesto, que cree que todo gira en torno a sí mismo, ¿no? De que todo el mundo lo mira, recibir aplausos, reconocimientos, en fin, y todo lo hace en torno a eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la estrategia de todo esto? Básicamente tener la capacidad de poder eh, no es eliminar, sino que restringir su ego. Reconocer, por supuesto, y cancelar su yo, que tiene que ver básicamente con el ego. Entender en el fondo que la conexión que tiene que tener es hacia la luz. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que Aries se transforme en un, ¿cómo decirlo? En un instrumento de la luz. Su fuerza, su enfoque, su lucha, su liderazgo, su resolución, ¿cierto? Sirve evidentemente para otros. Aries tiene que entender que tiene que estar al servicio de los demás. Es más, valga la redundancia, si esto lo llevamos a otras disciplinas, como por ejemplo el tarot, Aries vendría siendo el emperador. Y el emperador es la carta número 4. Y si el 4 lo llevamos a la numerología tántrica, el 4 como palabra clave es un número que habla del servicio. Entonces, cuando hilamos toda esta información, unimos con otras información todo esto, nos da a entender que evidentemente Aries tiene que entender que viene a ser un servidor, que tiene que pensar en los demás en ese sentido, cosa que le cuesta, por supuesto, conectarse con los demás, ver por los demás, inmiscuirse con los demás. Y cuando empieza a entender esta idea de que tiene que ser un servidor, empieza a salirse de su ego, ¿cierto? Empieza a tomar en cierta forma, entre comillas, un poco de control de su vida y empieza a conectarse con un servicio mucho más grande. El emperador, de hecho, es un servidor, de hecho. Está dispuesto a ayudar a su pueblo, por ejemplo, a su comunidad, por ejemplo. Él siempre está hecho para que se hagan las cosas. Y eso habla de que es un emperador que es maduro, que es sabio, y es algo que justamente Aries debe aprender a tener una madurez, aprender a tener una constancia en la vida. Por eso uno de los signos que está dentro de su cruz karmática, que es Capricornio,
Capricornio justamente va a tener que aprender de Capricornio a conectarse, bien digo, conectarse con esta madurez, con un entendimiento y sobre todo, con esto de entender que tiene que colocarse metas y objetivos a largo plazo porque se aburre. Si ese es el tema. Entonces, si logra eso, Aries es capaz de hacer cualquier cosa, por supuesto, pero siempre pensando que tiene que en mente esta energía es para ayudar a los demás, por supuesto. Segundo ticún es esta impulsividad en todo. Y esto también tiene que ver mucho con esta actitud del aquí y el ahora, o todo lo quiero al tiro ahora ya. En el fondo es una actitud que Aries tiene que no piensa, llega y lo hace nomás, que en algunas ocasiones por supuesto que es bastante deseable hacerlo, pero quizás también en otras oportunidades es bueno recular un poco y pensar las cosas antes, y básicamente eso sería lo que podríamos entender como su restricción en ese sentido, ¿no? Restringir un poco las acciones, las actitudes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Aries es muy reactivo. Y si hay algo que Aries tiene que aprender es bajarle la palanca a la reactividad para que no se contamine con la negatividad. Y al contaminarse con la negatividad, obviamente hace activar inmediatamente su ego y reacciona. Entonces, al bajar la palanca a la reactividad, Aries está dejando que la luz se haga cargo del evento, del entuerto, del problema, de lo que sea. Y eso evita, por supuesto, que se contamine, evidentemente. Y eso significa que empieza a tener una actitud de sabiduría frente a los eventos, frente a cualquier situación, porque Aries tiene la tendencia impulsiva de reacción, ¿cierto? Echar la pachutada, si es necesario pegarle a la otra persona lo va a hacer, o lo va a encarar, en fin. Y eso también es bueno, porque vuelvo a insistir, no te contaminas con esta negatividad. Y eso significa que le empiezas a pedir ayuda, básicamente, a la luz, que la luz se haga cargo de ese problema que Aries, por ejemplo, puede estar viviendo. Y eso va a ser súper importante en su vida, evidentemente, como parte de su proceso. Tercer ticún, errores repetitivos. Esto significa que solamente está mirando hacia el futuro, no tiene esta capacidad de rebobinar y de ver el pasado, por ende su estrategia sería pedirle al universo, pedirle a la luz, aprender de sus experiencias pasadas, porque eso le va a dar una visión hacia el futuro, decir, ok, esto no lo hago, o mejor me voy por otro lado, no lo hago como lo hice antes, pero esta impulsividad que hablábamos recién hace que evidentemente vuelva a cometer una y otra vez estos errores, ¿no? Entonces, mirar hacia atrás simplemente es para ver las consecuencias que pueda tener en el futuro, las acciones evidentemente que Aries está cometiendo o las acciones que está haciendo en este presente. Cuarto ticún, las mentiras blancas. Todos entendemos lo que es una mentira blanca, ¿no? Básicamente, y esto yo lo he visto en mucha gente, Aries, hombres y mujeres, que mentir o estas mentiras blancas es simplemente para cubrir ciertas necesidades inmediatas que tiene su ego. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Es mejor, como estrategia me refiero, es mejor herir el ego ahora que sufrir evidentemente las consecuencias que pueden ser totalmente nefastas en un futuro, por supuesto, ¿no? El ego es fuego y por ende el ego es incombustible. Ese es el tema. ¿Está? Y puede perfectamente sobrevivir a la verdad en ese sentido, ¿no? Entonces, tratar de no ocupar estas mentirillas blancas, digamos, para cubrir justamente estas necesidades del ego, creo que va a ser bastante importante, por supuesto. Vamos al ticún número 5, que es ansiedad por llegar a la meta. Es decir, esta cosa impulsiva, esta cosa de querer llegar primero, porque hay que entender que Aries más encima es tremendamente competitivo, por supuesto, se apura siempre en llegar a la meta. Pero resulta que no le importa nada más que llegar a la meta. Y eso significa que muchas veces puede pasar por encima de personas, pasar por susceptibilidades de ciertas personas, por ejemplo, ¿no? Y eso significa que la corrección que tiene que haber acá, o la estrategia que tiene que ver acá, es básicamente no enfocarse en el final, sino que enfocarse en el proceso que significa hacer este viaje. Ese es el tema. Es decir, detener un poco el tiempo, y eso significa que empiezas a estar en una visión mucho más presente, no tanto hacia el futuro, ¿no?
Y eso significa que no miras solamente la meta, sino que también empiezas a mirar lo que está alrededor, ¿cierto? O lo que vas mirando en el camino. Y eso básicamente es la idea de poder vivir la vida en el fondo. Que lo importante está en el proceso, no en el final en el fondo. Lo que vayas aprendiendo. Si vas de, no sé, de Santiago a Concepción, disfruta el viaje. Te bajas a comer en un restaurante rico, te bajas a sacarte una foto en una cascada, por ejemplo, lo que sea. Y eso básicamente es algo que tienes que aprender y eso va a disminuir esta ansiedad, que esa ansiedad básicamente tiene que ver con estas cosas resolutivas muy físicas, muy terrenales, muy desde el apego. En el fondo, la ansiedad tiene que ver mucho con eso, por supuesto, de entender que las soluciones están en el mundo físico y eso es un error porque las soluciones están en el mundo espiritual, por supuesto. Ticún número 6, falta de sensibilidad. Claramente, por ser un signo de fuego, no tiene agua, por supuesto, no es un signo de agua, evidentemente, y además tomando en cuenta que tiene una coraza muy fuerte, muy dura de guerrero, ¿cierto? Y eso hace de que falte un poco a esta empatía de la cual se debería conectarse. Y eso, una de las cosas que va a aprender, por ejemplo, es de su opuesto complementario, que en este caso sería el signo de Libra, ¿no? Que es poder inmiscuirse con los demás, pensar por los demás, no pensar por los demás, sino que ver por los demás, inmiscuirte con los demás, inmiscuirte en el sentido de que qué es lo que piensa el otro, en fin, y eso le va a ayudar mucho, por supuesto, a conectarse un poco más con esta empatía. Y básicamente la estrategia de todo esto es que logre en el fondo ponerse los zapatos del otro, usar, por ejemplo, la meditación para conectarse espiritualmente y eso evidentemente lo va a llevar a que se pueda conectar emocionalmente con los demás, es decir, empezar a sentir incluso lo que sienten los demás. Y eso va a ser muy, muy interesante porque le va a abrir una perspectiva de la vida y de su propio propósito muy grande, por supuesto. Pero esto evidentemente contrasta mucho con su ticún número 7, que es la necesidad de aplauso. Es decir, Aries, como está en el lado izquierdo del árbol de la vida, que es el lado del recibir, no del dar, siempre quiere recibir y quiere recibir siempre reconocimientos y aplausos. Por ende, Aries siempre va a estar dando, inconscientemente por supuesto, simplemente por querer recibir algo. Y sobre todo va a ser reconocimiento, oye, lo hiciste bien, oye, te felicito, en fin. ¿Y cuál va a ser la estrategia de todo esto? Es simplemente dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Dar sin elástico, por decirlo de alguna forma. Dar desinteresadamente, dar incondicionalmente, sin esperar ningún tipo de recompensas, ni aplausos, ni reconocimiento, ni nada. Y eso evidentemente va a ayudar mucho a que pueda cancelar esa necesidad de reconocimiento que es tan fuerte en él. De hecho, esto les pasa a todos los signos de fuego, de hecho. A Leo también le pasa mucho esto, que también va a tener que lidiar también con este tema, por supuesto, ¿no? Y eso sería básicamente cancelar, como dije recién, esta necesidad de aplauso, ¿cierto? Y hacer simplemente porque lo tiene que hacer. En el ticún número, o el ticún número 8, estaría esta fragilidad de su ego. Y eso significa que se sienten bastante heridos fácilmente. Y que lo que hay que hacer con esto como estrategia es pedir, evidentemente, poder, por decirlo de alguna forma, quebrar su ego, ¿cierto? Cuanto más quebras tu ego, ¿cierto? Más libertad tienes, evidentemente, y puedes alcanzar un nivel espiritual mucho, mucho mayor. Interesante los ticunes, por supuesto. Bueno, esta pequeña sección es básicamente para poder mejorar las relaciones con el signo de Aries. Una de esas mejoras es nunca ignorarlo, es decir, sería bastante complejo ignorarlo, ¿no? Hay que darle espacio, hay que reconocer o validar también lo que piensa o sus opiniones, por ejemplo, ¿cierto? Darle un feedback constantemente y eso sería una forma de no ignorarlo, por supuesto, ¿no? Hacerlo parte de, ¿no? Ya que él es tan individualista, hacerlo parte de. Como segunda cosa, darle el reconocimiento suficiente y necesario. Es decir, aplaudir sus logros, oye, lo hiciste súper bien, ¿cierto? 5 minutos de aplauso y sería. Y con eso basta y sobra y eso hace de que no pueda sucumbir, digamos, a que su ego se empiece a inflar más de
lo normal, ¿no? Y eso va a ser bastante interesante, pero eso no significa que no reconozcamos sus logros en ese sentido. Tener una comunicación clara. Eso significa que básicamente Aries no se deja influenciar por alguien, ¿no? Si ve que hay errores, si ve hay dudas en el mensaje, la idea es que podamos tener un mensaje claro, un diálogo claro con el signo de Aries, porque Aries es muy directo, es muy frontal y básicamente él pide lo mismo. Por ende, aprendamos a ser claros con ellos en ese sentido. Bueno, sigamos. ¿Cómo mejorar las relaciones con los Aries? Nunca corregirlos en el momento. La idea básicamente es, si ves que Aries o un Aries o una Ariana se equivoca, no lo corrijas en el momento, pone el paño frío al momento, ¿cierto? Y tómalo después, agárralo después y habla, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto o esto no lo hiciste así, bla, bla, bla. Pero nunca hacerlo en el momento. Porque en el fondo lo va a tomar, como lo dije recién, es tan a flor de piel que lo puede tomar incluso hasta como que lo estás humillando en ese sentido, ¿no? Eh, Refrescarle la memoria. Es decir, oye, Aries, mira, acuérdate que en el pasado hiciste esto y te fue mal, ¿ya? Por favor, acuérdate, no vuelvas a cometer el mismo error, ¿cierto? Es decir, mostrarle y recordarle lo que sucedió en el pasado para que, obviamente, no lo cometa nuevamente, por supuesto. Y sobre todo, no hay que sentirse herido o herida con respecto a Aries, porque Aries básicamente es un signo muy impulsivo, muy intenso y es muy avasallador en ese sentido. Por ende, siempre nos va a hablar de una forma muy golpeada, muy enérgica y por lo general los demás nos podemos sentir heridos, ¿cierto? O maltratados por el signo de Aries, pero hay que entender que Aries no lo hace de maldad, es simplemente es por su gran energía y gran intensidad que tiene y cómo dice las cosas y cómo actúa en la vida, en el fondo. Entonces, es parte de su carácter, no es porque Aries sea un signo que tenga una mala intención, ¿no? Para que se entienda de esa forma. Bueno, y creo que también uno de los propósitos más importantes que tiene Aries como evolución es en realidad salirse de su esfera individualista y empezar a conectarse a lo que él viene como signo, que es ser un líder. Es decir, Aries tiene que asumir un liderazgo y asumir una responsabilidad que es algo que no, como lo dije hace un rato atrás, no es un signo que se conecte con esta o quiera algún tipo de responsabilidad, porque es un niño. Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Es un niño o es una niña? Y eso, en ese sentido, tiene que aprender a ser un líder a nivel familiar, a nivel de clan, a nivel de organizaciones, por ejemplo. Entender que cuando se conecta con este liderazgo es porque se empieza a conectar con todas las características de su signo, el signo de Aries en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasar de ser una persona súper solitaria a pasar a ser un líder comunitario, por ejemplo. Es decir, si un Aries no se conecta con este liderazgo y se vuelve o vive una vida solitaria, básicamente eso no le va a servir a su propósito evolutivo, su desarrollo personal y espiritual, por supuesto, ¿no? Por ende, ¿qué tiene que aprender? Echar raíces y aprender a comprometerse con algo. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque Aries tiene esta tendencia de enfocarse en una sola cosa y lo único que le interesa es llegar al lugar y sería en el fondo. Entonces, empezar a enraizarse y comprometerse significa que empieza a tomarse el tiempo para estar en un lugar, dedicarle tiempo a eso hasta que finalmente lo logra, por supuesto. Y eso le va a ayudar mucho a cultivar carácter, tacto, paciencia, por supuesto. Bueno, y de hecho hay un ejemplo bastante interesante con Johann Sebastian Bach, que él básicamente le abrió la brecha a todos los otros músicos que existieron después de él. Es decir, la música venía en decadencia y él ordenó todo esto, la estructuró, lo vio desde el punto de vista de las matemáticas, en fin, y renovó la idea de cómo se venía estudiando la música. Es decir, sin él no hubiese existido un Brown, un Mozart, un Beethoven, por supuesto, y eso hay que darle básicamente el reconocimiento a él de haber sido ese líder que abrió la brecha en este ámbito musical, ¿no? Y bueno, como conclusión final, básicamente Aries tiene que entender que tiene que aprender a liberarse de su ego y trascender su ego, trascender
su persona, ¿no? A algo mucho más grande. Como lo dije hace un rato atrás, Aries tiene, por ser el primer signo del zodíaco, tiene esta cualidad de poder abrir la brecha, ¿no? De mostrarle el camino a los demás, ¿no? O abrirle el paso a los demás. Y eso significa que Aries tiene la capacidad de poder sacar del estancamiento a muchas personas. Y ese es básicamente un gran, ¿cómo se dice? Un gran logro en la vida, entenderlo, ¿no? Un gran logro en el caso de Aries, ¿no? Sacar del estancamiento a las personas, sacarlos de la inercia, ¿cierto? Y ponerlos en movimiento. Por eso, básicamente, cuando hablo de que Aries es un sanador, por ejemplo, gracias a su planeta Marte, me refiero justamente a eso. Es el que saca, en el fondo, un poco el mal a la persona, digámoslo así, ¿cierto? Para encaminarlo y liberarlo, porque Aries es un liberador y eso es maravilloso de esta función ariana, ¿no? Estas cualidades arianas, ¿no? Que van a ser súper importantes, por supuesto, para su evolución, como lo decíamos recién. No ignorar su ego, por supuesto, hay que trabajar este ego, hay que trabajar la individualidad, aprender de los signos que están en su cruz karmática, como por ejemplo cáncer, enraizarse, conectarse con las emociones, el hogar, la familia, ser un líder, un jefe de familia, ser padre, por ejemplo, con Libra, que es todo este tema social, ¿no? La mente también, de Capricornio, la constancia, la perseverancia, el tiempo, la madurez, por ejemplo, que se adquiere evidentemente con la expertise y se adquiere con el tiempo, en el fondo. Por eso Aries siempre es un niño, en el fondo, y tiene que lograr, obviamente, esta madurez, por supuesto. Y también de su pareja arquetípica, por supuesto, que es Acuario, otro signo de Aries, de lo cual lo va a conectar mucho con esta visión mucho más humanista, ¿no? Mucho más desde la libertad, porque hay que entender que Aries no es un signo que tenga libertad, básicamente, porque es muy estructurada en ese sentido. Es muy militar, como tiene una disciplina, tiene mucho orden, entonces la libertad como que no está mucho en él, en el fondo. Por eso son tan rígidos en algún cierto sentido. Por ende, Acuario, que es un signo que habla de la libertad, promueve la libertad, le va a ayudar mucho a conectarse con esto, pero también a conectarse con un concepto mucho más global hacia las personas, pertenecer a un grupo, por ejemplo, ser el líder de ese grupo, pero no desde el ego, sino que entendiendo que es su forma de aportar a la humanidad, es liderar, abrir la brecha a los demás para que todos tengan un camino, por ejemplo. En fin, así que el trabajo de Aries es súper, súper importante e interesante. Queridos, queridas, eso ha sido todo lo que puedo mencionar. Bueno, podría estar hablando todo el día de Aries, pero para que no salga tan largo este video, pero creo que hablé todo lo necesario para que la gente de Aries se entienda un poquito más y también los demás entendamos al signo de Aries. No se olviden de suscribirse a mi canal para crear más contenidos. No se olviden de darle un like también a este contenido y también comenten también, por supuesto, qué les parece y todos los arianos y arianas comenten este video para que también los conozcamos un poquito más. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad.